llevará a cabo la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género 2022-2024. Se encuentran presentes la vicegobernadora de la provincia de Chaco, Analía Rach Quiroga, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. La jefa de gabinete del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Lara González Carvajal. La secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kerineila. Las subsecretarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laurana Malcalza y Carolina Barsky. Y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez. Agradecemos la presencia de representantes de las distintas áreas del Estado Nacional, autoridades provinciales, municipales, organizaciones sociales, comunitarias y políticas y consejeras de género y diversidad de todo el país. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan de manera virtual, senadoras, diputadas e integrantes del Consejo Federal y el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Estamos también transmitiendo en vivo por streaming a través del canal oficial de YouTube del Ministerio. Para comenzar este acto, comenzaremos con el spot de presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género 2022-2024. Para generar suspenso. Políticas de prevención, de asistencia, de protección, de fortalecimiento del acceso a la justicia, con todo lo que falta. Sabemos que falta mucho, pero ya tenemos un plan, tenemos un camino y ese camino empieza a mostrar resultados e impactos. Es el tiempo de poder trabajar esas reparaciones. Para dar inicio a esta presentación, escucharemos las palabras de bienvenida de la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia de Chaco, Silvana Pérez. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes
Queremos agradecer y dar una especial bienvenida a nuestra ministra de Géneros de Nación, la querida Eli, a el equipo, a Josefina, Laurana, Carolina, Lara, y a todas las compañeras de las provincias que están vía Zoom acompañando, y por supuesto a cada une de los que están aquí presentes. Como provincia del Chaco sentimos un profundo orgullo y agradecemos muchísimo que la presentación del segundo Plan Nacional se haga en la provincia del Chaco. La verdad es que hemos tenido como primer lugar institucional tanto el Ministerio como las secretarías de las provincias, como las subsecretarías y secretarías de los municipios. Hemos tenido un desafío muy difícil en un tiempo que no fue nada fácil a nivel nacional y a nivel internacional, un tiempo en el cual la pandemia nos llevó a poner en primer plano de urgencia, y yo diría en una emergencia, frente a las situaciones de violencia de géneros que con una situación de aislamiento agudizaban el riesgo de vida y de existencia de mujeres, diversidades a lo largo y ancho de nuestro territorio. Eso implicó un compromiso de los estados nacional, provinciales y municipales muy fuerte, una comprensión importantísima de que teníamos que ser un gran equipo con las organizaciones, con la sociedad civil, con cada une, con los legisladores, que debíamos demandar con urgencia al Poder Judicial respuestas que venían muy lentas y que se agudizaron en la lentitud de respuesta durante la pandemia. Y tengo que decir, compañeras, compañeros, que la presentación de este plan viene de un desafío en el cual hubo muchos logros que se han hecho en nuestro país al respecto. Y esos logros tienen que ver con la consolidación de un trabajo que se estructura en una política pública y un fortalecimiento institucional, que se federaliza y se territorializa, que da como eje prioritario de la política pública, y eso tuvo decisiones políticas, y yo no puedo dejar de nombrar y agradecer profundamente la confianza, el espíritu y la fuerza que nuestra vicegobernadora Analía Rach Quiroga puso en la provincia del Chaco. En ese marco, y tomando el ejemplo de Analía, porque además tomamos el ejemplo de una compañera, digo, las políticas de género tomaron una estructura institucional, políticas que recogían la historia, el trabajo, la militancia, los esfuerzos y las fracciones que se venían haciendo, pero que necesitaban potencia, articulación, profundización y cambios en miradas que muchos de los que veníamos trabajando sabíamos que eran fundamentales. Por ejemplo, una mirada de la violencia que tenía que ver con la seguridad y el acceso a la justicia. El Estado lo que hacía era garantizar el acceso, cuando esto, pensaba un poco antes de hablar, lo que hacía era reproducir una situación, porque si nosotros pensamos que las instituciones, y fundamentalmente las instituciones encargadas de conservar situaciones de impunidad, las instituciones tenían también un trasvasamiento del patriarcado, teníamos que poder pensar fuertemente que no podíamos acompañar a una víctima únicamente a la puerta de una denuncia, y que debíamos poder trabajar la problemática de una manera integral, profundamente articulada, profundamente territorial. Entre todas, todos, todes lo hicimos y lo estamos haciendo, así que nosotros queremos agradecer profundamente la presentación de este Plan Nacional y felicitar, porque entendemos que el primer plan que tuvo el Ministerio de Géneros y que fue rector del plan de la provincia ha logrado fuertemente dar una respuesta
transversal, interdisciplinaria, territorial y que cambiara la mirada hacia la integralidad. Y hemos podido ver cómo la atención integral lentamente va transformando situaciones y que esa transformación no tiene que ver únicamente con acceder a una denuncia. ¿Qué quiero decir con la atención integral? Quiero decir con la posibilidad de articular las distintas instancias, las distintas miradas, el apoyo comunitario, el apoyo de la municipalidad, un rígido y profundo seguimiento muy serio del caso, la historia clínica, la medición de las emergencias, la atención interdisciplinaria, el seguimiento. Estos elementos no son todos, falta mucho por hacer, pero han sido pasos gigantes, compañeras y compañeros, y hemos transformado colectivamente con un ministerio que es de todas, todos y todes, hemos transformado una mirada y hemos transformado una cultura de la atención. Así que felicitaciones, queridas compañeras del ministerio, bienvenidas al Chaco y les dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia de Chaco, Silvana Pérez. A continuación, escucharemos a la secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly Neila. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Antes que nada, agradecer fuertemente a quienes estamos acá presentes, hoy encontrándonos en la presentación del segundo plan. También quienes los están de manera online, sobre todo, por supuesto, a la provincia por recibirnos. Me acuerdo cuando hace no menos de, 2 meses más o menos, hablamos con Anita y con Silvana, la posibilidad de encontrarnos acá. ¿Por qué? Porque el segundo, como todas y todos saben, el segundo plan lo construimos de la misma manera que el primero, que es encontrándonos y construyendo las políticas de manera colectiva, viendo cuáles fueron de las acciones que pusimos en el primer plan, aquellas que debíamos profundizar, fortalecer, generar nuevas herramientas para el abordaje de las violencias, y fue acá el 15 de febrero donde arrancamos, así que hoy estamos acá presentándolos, y también quiero agradecer a todas las compañeras del Ministerio, de la Secretaría de Políticas contra las Violencias, a quienes me acompañan, Carolina y Laurana, pero a todos los equipos, porque claramente son quienes día a día construyen, trabajan y le ponen todo eso que está atrás, que no se ve, pero que hacen que las políticas realmente se implementen a lo largo y a lo ancho del país. Acá la veo a Maya, que nos está acompañando, que es nuestra coordinadora del PAD. Y en ella a cada una de las compañeras del Ministerio. Así que simplemente quería compartirles que, como dije recién, este plan es una continuidad del primer plan que presentamos hace 2 años, pero que parece que fue hace un montón, porque fue en el medio de la pandemia, porque fue en el medio de la creación de esta maravillosa institucionalidad que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, por una decisión política del presidente y de la vicepresidenta de poder entender que cuando hablamos de políticas transversales, de discutir cómo articulamos con otros ministerios, cómo tomamos compromisos de los otros ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, también el ser ministerio, tener un presupuesto propio y generar todas las áreas, no únicamente de violencia, sino trabajar fuertemente en la prevención, es lo que nos iba a dar que hoy estemos acá con muy buenos resultados, pero sabiendo que nos falta un montón, compañeras y compañeros. Saber que este plan tiene, al igual que el anterior, más de 100 acciones que representan las distintas políticas que se van a dar desde todos los ministerios, no únicamente y exclusivamente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por supuesto que nosotras somos el organismo rector y que es un plan que responde a una obligación legal, pero que para nosotras es esa hoja de ruta que nos hace ir evaluando y repensando cómo tenemos que pensar esas políticas, pero siempre de una manera territorial, en articulación con las provincias y con los municipios y por supuesto con las organizaciones comunitarias, para que realmente ese entramado y tejer esa red que siempre dijimos desde los feminismos y sobre todo los feminismos populares, realmente hagan que donde hay una necesidad, realmente lo que sentimos nosotras esté ese derecho y somos el Estado quien tenemos que generarlo. Este plan, que fue también construido, como se veía recién en el video, con una participación de más de 3.000 participantes a lo largo y a lo ancho del país, donde a diferencia del plan anterior
pudimos hacerlo de manera presencial en todas las provincias, nos permitió darnos cierta certeza. Hablo de cierta certeza porque por supuesto que nosotras entendemos que las políticas van evolucionando, que las necesidades van cambiando y que las herramientas tienen que ir transformándose, pero que necesitábamos seguir profundizando lo que nosotras decimos el paradigma de abordaje integral de las violencias. Ese corrimiento, como recién explicaba Silvana, de pensar en la emergencia, de pensar en la respuesta ante la denuncia o la protección como la única herramienta que el Estado pone a disposición a las personas en situación de violencia, sabemos que fracasó. Sabemos que este plan lo que permitió, pensando en la integralidad, es generar otras herramientas de prevención, de asistencia, de protección y fortalecimiento del acceso a la justicia, sobre todo con una mirada y con una fuerte impronta intercultural e interseccional, que es lo que nos permite poder trabajar con comunidades indígenas, con personas en situación de trata, con migrantes, entre otras interseccionalidades que por supuesto todas las sabemos y las militamos históricamente para que las políticas así se implementen. Este plan, para mencionar algunas de las líneas de trabajo que venimos, y como bien lo dice ahí el banner, es más Estado, menos violencias. Para poder generar ese más Estado y menos violencia debemos seguir trabajando fuertemente en pensar que la política de prevención es lo que realmente nos va a permitir achicar las brechas de desigualdad. Por eso sabemos y trabajamos fuertemente con las otras áreas del Ministerio, con la Subsecretaría de Políticas Culturales y también con la Secretaría de Igualdad, que lo que nos permite es pensar desde una mirada integral desde el Ministerio cómo, trabajando fuertemente en la prevención, es donde vamos a lograr erradicar las violencias, porque también sabemos que hay muchísimo que tenemos que seguir profundizando, que es a nivel cultural y que es a mediano y largo plazo. En ese sentido, tenemos ya en construcción varios centros territoriales. Recién hace un rato estuvimos acá en Chaco, donde van a trabajar fuertemente todo lo que es integralmente el ciclo completo de la política pública, donde vamos a tener un enfoque fuertemente en lo que es los talleres de prevención, donde es la formación, porque entendemos y sabemos que poder tener esas herramientas son absolutamente indispensables para pensar en las salidas de las violencias y que esas salidas también sean de manera colectiva. Vamos a trabajar fuertemente también, lo que decía recién, ese cambio cultural en lo que es la segunda campaña nacional de prevención de las violencias, fortalecer el carácter federal de las políticas públicas, esto que mencionó Silvana, que mencioné yo recién, y es esta articulación, este trabajo territorial que venimos haciendo desde que creamos el Ministerio. En estos 2 años y medio de gestión, casi 3, hicimos más de 300 encuentros a lo largo y a lo ancho del país. Por un lado, con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones sociales, sindicales, con la sociedad en su conjunto, pero también con los municipios y las provincias para ver cómo esas políticas que nosotros veíamos en un plan realmente se implementaban en cada uno de los territorios. También ampliar y fortalecer el trabajo que venimos haciendo con las organizaciones a partir del programa articular, que acá la veo a Lara, que depende de jefatura de gabinete, de escuelas populares y del producir, es trabajar fuertemente ese fortalecimiento con las organizaciones, que como siempre lo dice la ministra, son quienes históricamente estuvieron acompañando a las personas en situación de violencia y dándole muchas veces esa respuesta que el Estado no daba. También el programa Acompañar, que todas conocemos, hoy hay más de 190.000 personas que pasaron o están en el programa y tenemos que seguir trabajando fuertemente para pensar cómo podemos trabajar y potenciar ese programa con los municipios, con las provincias, para que el abordaje integral y ese acompañamiento psicosocial realmente continúe en el tiempo, y como también en esto de las políticas transversales poder trabajar con el Ministerio de Trabajo de la Nación en el programa Fomentar Empleo, que es ese puente para la inserción laboral o para las capacitaciones. También, por supuesto, pensamos y trabajamos, que es una de las líneas nuevas que tiene el Plan Nacional, que es la reparación comunitaria, pensar qué pasa con las comunidades y con los familiares, con los allegados de las personas víctimas de femicidios, travesticidios o transfemicidios, y cómo podemos desde el Ministerio acompañar
en esa reparación comunitaria, trabajando con sus allegados, con su círculo de confianza, a través de distintos programas que tenemos en el Ministerio y, por supuesto, también con sus familias y con sus allegados, lo que es el apoyo urgente para víctimas de femicidios, que lo venimos trabajando desde el área de Carolina Barsky. No quiero aburrirlas y le voy a pasar la palabra a la ministra sin dejar de mencionar que también para nosotras desde el Ministerio es importantísimo poder trabajar y fortalecer con el área de gestión de la información a partir del sistema integrado de casos de violencia de género y a partir de dispositivos de protección, que esto también es en este nuevo plan, que son aquellos botones que puedan tener los municipios para que puedan poner a disposición de las personas en situación de violencia, también desde esta mirada que no sea a partir de la denuncia, sino a partir de que haya una evaluación de riesgo y que desde los municipios se pueda acompañar con esas herramientas. Pero no quiero dejar de mencionar la necesidad de seguir trabajando fuertemente en el fortalecimiento de acceso a la justicia. Pensar que hoy nosotras desde el Ministerio, con la creación del programa Acercar Derechos, trabajamos en abordamos más de 10.000 casos con los equipos interdisciplinarios de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas, que vamos a seguir generando nuevos equipos hasta llegar a 80 a lo largo y a lo ancho del país, que el cuerpo de abogadas para casos de víctimas de violencia de género pasó a la órbita del Ministerio de Mujeres y estamos trabajando en un concurso público para cubrir 80 cargos. Sabemos y me imagino que muchas de ustedes estarán pensando si 80 son necesarios, son suficientes, y sabemos que no, que es un piso para seguir profundizando en el tiempo. Por eso hablamos de este primer plan, del primer plan que se profundiza con este y que se va a tener que seguir continuando a lo largo del tiempo. Pero cuando hablamos de los equipos y de necesidades, claramente no podemos pensar en seguir sumando equipos y seguir sumando profesionales sin pensar en la reforma judicial feminista, sin pensar que necesitamos absolutamente una justicia empática, una justicia que realmente cuando la persona va se dé algún tipo de asesoramiento. Pero también cuando hablamos de una reforma judicial, también tenemos que pensar, y no puedo dejar de mencionar hoy lo que nos está atravesando, calculo que a muchas y a muchos de quienes estamos acá, que si queremos también más Estado y menos violencia, tenemos que defender proyectos políticos. Hoy la vicepresidenta de la Nación claramente está siendo investigada en un juicio que quienes somos abogadas sabemos que de pruebas no tiene nadie, que es una persecución absolutamente política, pero que en ella, como dijo el otro día, y me voy a permitir parafrasearlo, leer alguna de sus frases, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública. Y en nuestros temas un montón. Podemos hablar de la asignación universal por hijo, la asignación universal por el embarazo. Bueno, para poder pasarle la palabra a la ministra y Leonor Laufer y al intento de proscripción. Y a quienes nos quieren proscribir claramente es al movimiento peronista, así que compañeras y compañeras, somos nosotras las que tenemos que defender, pero no es únicamente desde lo discursivo, sino porque realmente no podemos venir a presentar un plan sin saber que si no trabajamos y no pensamos en que necesitamos más presupuesto, que necesitamos realmente defender qué es lo que queremos, porque más Estado claramente es con un gobierno nacional, el popular, como cual formamos parte de quienes estamos acá.
Simplemente es defender eso. Sabemos que el fin de semana fue complicado, no podía dejar de mencionarlo porque claramente está en nosotras y tengo la responsabilidad política y circunstancial de estar acá, pero sobre todo soy una compañera militante que tiene sueños colectivos y que quiere una sociedad justa, libre e igualitaria. Muchas gracias por sus palabras a la secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Nelly Neila. A continuación, escucharemos a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Buenas tardes, queridas compañeras, compañeres. Es hermoso estar acá, es hermoso estar en Chaco nuevamente. Con Analía, con Silvana, estuvimos más temprano con Coqui, con todas ustedes, con todos ustedes. Recién recordaba que el primer viaje que hicimos como ministerio a una provincia fue acá y estuvimos en este mismo auditorio teniendo muy en claro qué era lo que queríamos construir. Les agradecemos a todas las compañeras que están de forma virtual, tanto de las distintas provincias como de nuestro Consejo Asesor, agradecerles a las que viajaron para llegar, para venir, para encontrarnos, a las que viajaron desde las provincias, a las que vinieron de otras provincias, la veo Araceli Ferreira, y vamos que Corrientes esta semana pelea la ley de paridad y tenemos que llegar a las 23 provincias, nos están faltando 3, Corrientes tendrá esta semana su oportunidad de ser parte de un país, además de más federal, con una política más paritaria, con una democracia más paritaria. Estamos con unos días, como decía Josefina, intensos, que forman parte del debate político en el que nos encontramos. Y nosotras, como parte de un gobierno nacional y popular, de un gobierno que vino a poner en la agenda un tema que nos incluye a todas, a todos y a todes, no solamente a las mujeres, al colectivo LGBTIQ+, sino también a todos los varones, que viene a plantearnos en qué tipo de sociedad queremos vivir. Esta es la pregunta que tenemos que poder contestarnos. Hoy lo decíamos temprano, cuando presentábamos la encuesta de prevalencia de las violencias, en donde podíamos mostrar que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país sufrió alguna situación de violencia de género en su casa en algún momento de su vida. ¿Esta es la sociedad que queremos vivir? Esta es la pregunta que tenemos que formularnos. Y sabemos que el trabajo que tenemos es enorme, que viene de hace mucho tiempo y que centralmente este ministerio es una conquista de la calle, es una conquista del movimiento de mujeres y de diversidad de nuestro país. Y tenemos en claro que pura y exclusivamente en un gobierno nacional y popular se podría haber creado este ministerio. Sí, porque nosotros tenemos una dialéctica con el pueblo que ningún otro proyecto en la historia de nuestro país la ha tenido. Es una dialéctica que habla, que se construye, que se fortalece con esa calle. Por eso cuando nos tocan, cuando nos vayan, cuando vienen por nosotros, nuestra respuesta es instintiva, está en nuestro ADN. Nosotros sabemos dónde tenemos que estar. Salimos de la calle y volvemos a la calle cada vez que sea necesario. Y es una enseñanza que viene de muchas generaciones y muchas generaciones. Y nosotras como parte de ese movimiento también tenemos un plus y un diferencial. Porque esta agenda que construye una sociedad mejor para todos y todas, pura y exclusivamente la sostenemos nosotros y nosotras como parte de este proyecto. Y lo digo porque lo dije hace un rato, que la derecha misógina,
conservadora, xenófoba, viene por nuestros derechos. Y no es casual que este plan, que como decía Josefina, es el segundo plan que creamos como ministerio, venga a interpelarnos, así como nos interpeló el primero, y decíamos más que un plan, es un cambio de paradigma. Veníamos a decir que necesariamente, como el Estado había respondido históricamente o en las últimas décadas, era una mala respuesta. ¿Por qué? Porque nos seguían matando. ¿Por qué? Porque seguíamos sintiendo que el Estado era ajeno a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la respuesta que todavía escuchamos es: anímense a denunciar, porque la respuesta estaba en un poder judicial que no escucha, un poder judicial que le cuesta enormemente entender que quien le golpea la puerta es alguien que puede ser víctima de un femicidio ese mismo día. Y nosotras entendíamos que eso no era una respuesta válida para el tipo de Estado que queremos nosotros y para el tipo de sociedad que nosotras creemos, deseamos y soñamos construir. Y por eso ese fue nuestro gran paradigma del primer plan. Y trabajamos en eso. Laurana lo dice siempre, creamos autopistas de la nada, las creamos en plena pandemia, las creamos cuando nos mandaron a nuestras casas y ahí, donde era un lugar seguro para la mayoría de la población, a nosotras era el lugar de inseguridad. Era un lugar donde efectivamente corríamos riesgos, otros riesgos, efectivamente, no el del COVID. Y lo hicimos pura y exclusivamente porque, además de ser funcionarias circunstanciales, somos militantes y tenemos sueños y contribuimos, y sabemos que nuestra contribución a este proyecto nacional y popular es poner el cuerpo. Y lo hemos hecho todas las compañeras, no solamente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino de cada rincón de nuestra patria que trabaja en esta agenda. No lo hicimos solas, y lo hicimos con las organizaciones sociales que no se quedaron en sus casas, que no solamente alimentaron en sus barrios, sino además que cuidaron a las vecinas, a las hermanas, a cada una de las mujeres que sufría violencia. Y así como Alberto y Cristina entendieron que en esta época y la responsabilidad histórica de este momento era crear este ministerio, en distintas provincias pasó lo mismo. Y tenemos 5 provincias que tienen ministerios de mujeres, géneros y diversidad o de políticas de género. Pero también la mayoría de las provincias elevaron su jerarquía en sus propias instituciones provinciales, y de los 2.600 gobiernos locales, muchísimos municipios crearon sus áreas de género y otros también las jerarquizaron. Y eso es importante porque, como decía José, eso implica recursos. Miren, compañeras, ningún problema complejo en la historia de la humanidad se resolvió fácilmente. Ningún problema complejo de la humanidad se resolvió sin decisión política y sin lucha. Ningún problema de la humanidad compleja se resolvió sin recursos. Que nadie nos venga a decir que en 2 años, en 4 años, se puede resolver un problema que tenemos de 7.000 años de patriarcado y que nos lleva la vida de hermanas todos los días, todavía hoy, todos los días. Por eso creamos en cada rincón de nuestro país más institución. ¿Eso qué significa? Más músculo del Estado, más estados. ¿Y qué hicimos? Creamos proyectos, programas con un enclave, como lo decía Josefina, federal, territorial, interseccionalidad. En cada uno de nuestros programas lo fuimos pensando, si queríamos el producir, que tengan prioridad las comunidades indígenas, que tengan prioridad las mujeres que estuvieron privadas de su libertad, el colectivo LGBT. Creamos en cada uno, a partir del rodar del primer plan, una cantidad de políticas que además había que militarlas, porque los programas a nivel nacional, para que puedan llegar a cada rincón de un territorio tan extenso y tan diverso como es la Argentina, en plena pandemia lo hicimos porque éramos una red de miles y miles y miles y miles. En esas reuniones que dice Josefina, cada compañera que se sentó en una ronda fue un agente transformador, fue un agente que llevó la política del ministerio a cada pueblo, a cada lugar, a cada ciudad, a cada comunidad, a cada organización. Por eso es que es posible
lo que hemos hecho en 2 años, porque fuimos millones, no fuimos las compañeras del Ministerio, fuimos millones las que creíamos, confiábamos en que el Estado tenía que dar una respuesta distinta y las que cada una fue agente de transformación en cada uno de sus lugares. Y terminamos ese plan, que como dijimos no era solamente del Ministerio, eran también de todo el Gobierno Nacional, con el 93% del cumplimiento de las acciones que nos habíamos propuesto, a pesar de que habíamos llevado adelante por lo menos 2/3 del plan en plena pandemia. Y decimos, había un objetivo estratégico en ese plan. Ese objetivo estratégico era que nunca más nos vengan a decir que lo único que tiene el Estado para ofrecerle a alguien que está atravesando una situación de violencia de género es que vaya a golpear una puerta a una fiscalía, a un juzgado o a una comisaría. Nosotras sabíamos que había que dar otra respuesta. Y lo hicimos. Y hoy vayamos a donde vayamos, nos piden más. Y eso es buenísimo. Óyeme, nos faltan políticas de vivienda y tienen razón, nos faltan políticas de trabajo y tienen razón, y nos falta más acompañar y tienen razón, y nos siguen faltando. Pero ya no nos vienen a decir que lo único que podemos hacer es acompañar hasta la puerta de una fiscalía a alguien. Eso nadie más lo dice. Y eso es el triunfo colectivo de un plan que fue pensado colectivamente, con escucha y con los pies en la tierra. Y tenemos ahora un nuevo desafío, que es presentar un nuevo plan. Un nuevo plan que tiene una particularidad. No empieza y termina en nuestra gestión de gobierno. Termina en el 2024. Y nosotros escuchamos, vuelta, hicimos la ronda con más capacidad que la primera, porque fuimos a cada provincia en los foros y tenemos además mucha más capacidad de escucha que la que teníamos al principio, somos muchas más. Por otro lado, que las que éramos cuando empezamos los foros en febrero, marzo del año 2020, y tenemos un recorrido y sabemos dónde la fuimos pifiando y cuáles fueron los programas que la acertamos, porque sabemos, porque las escuchamos, porque nos sentamos en cada rincón de nuestra patria en una ronda con compañeras, porque también construimos política de otra forma, porque creemos en la horizontalidad, porque sabemos nosotras que es mucho mejor hablar menos y escuchar más. Y eso también es un aprendizaje para la política y para el Estado, porque nosotras peleamos para que haya otro Estado, distinto al Estado distante, lejano, burocrático, y construimos también eso. Pero tenemos en claro, y eso lo aprendimos, que pura y exclusivamente para la complejidad de este fenómeno se necesita más Estado. Y no cualquier Estado, necesitamos un Estado empático, un Estado cercano, un Estado que escuche, un Estado que se parezca mucho, pero mucho a su pueblo. Y ese es el Estado que nosotros construimos y este es el desafío que tenemos, que sostener aquello que construimos, aquellos programas que están en marcha y funcionan, aquellos programas que todavía tienen una enorme demanda y poder avanzar sobre esas islas en donde efectivamente hay demanda y todavía no habíamos podido llegar. Por ejemplo, las violencias en entornos digitales, que para las pibas más jóvenes es parte muy común de su vida, para las que somos más viejas está más distante, pero también fue escuchar que la violencia digital puede ser una violencia muy real, que atraviese, que arruine vidas, que dañe, que lesione, y que también teníamos que estar ahí. Que la violencia económica y la violencia patrimonial, que es hiperextendida en cualquier lugar de nuestra patria, y lo vimos en los foros, todo el mundo nos habló de la violencia económica y de la violencia patrimonial. Nosotras sabemos que seguimos siendo las más pobres entre los pobres, nosotras sabemos que somos las peores pagas entre la clase trabajadora, sabemos las enormes dificultades que tenemos para poder tener independencia económica y sabemos que un modo de generar daños también es no cumplir con las obligaciones que tienen los padres de nuestros hijos. Y eso también forma parte de nuestras violencias y es bueno ponerlo en palabras, ponerle nombre, decirlo, trabajar colectivamente. Como decía Josefina, también vamos a trabajar, sabemos que el empleo es un eje nodal y con el Ministerio de Trabajo estamos articulando para el programa Fomentar, siempre me equivoco los nombres, para el programa Fomentar, para que aquellas compañeras que han estado en el programa Acompañar puedan tener una formación
que a la vez mientras se formen puedan recibir dinero y que puedan acceder a un trabajo digno, un trabajo con derechos. Y también escuchamos y vimos que los programas que habíamos creado, o el acceso al programa Acercar Derechos, que tiene una enorme pata territorial, y a los dispositivos que tenemos ubicados en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, atendía o acompañaba a mujeres mayores de 18 años. Y nos venían y nos decían, ¿y las adolescentes? ¿Por qué no a las adolescentes? Y entonces este plan también se propone avanzar y poder trabajar junto con las adolescentes, porque también sabemos, según la encuesta de prevalencia, que las relaciones que comienzan en esa edad efectivamente tienen más posibilidad de sufrir violencia que aquellos que son más grandes. Entonces sabemos que ahí tenemos una responsabilidad que asumir y una responsabilidad para la cual trabajar. Nosotras entendíamos que había 4 grandes condiciones, podríamos decir, para poder pensar las transformaciones que todas soñamos, pero que tenemos que tener la certeza de que pueden hacerse realidad. Tenemos que poder pensar que en algún momento nuestras hijas o las hijas de nuestras hijas van a vivir en una sociedad distinta a la que nos toca vivir nosotras. Así como la que vivimos nosotras es menos injusta para las mujeres y el colectivo LGBT que la que vivían nuestras abuelas. Y tener esa conciencia histórica es fundamental, porque es clave comprender que lo que hagamos nosotros hoy va a modificar la realidad de las que vengan mañana, y que nos toca ser parte histórica de este momento, un momento de una transformación muy profunda, absolutamente revolucionaria. Y a mí me gusta ponerlo en estos términos. La esclavitud no terminó de un día para el otro, es un proceso que llevó siglos, ¿sí?, en el mundo. Había personas que no tenían los mismos derechos que otros, había personas que eran propiedad de otros, que podían matarlos, que podían hacer que cumplan con cualquiera de los designios que tuvieran un varón, por otro lado, porque los propietarios eran varones. Y costó mucho tiempo en la historia de la humanidad comprender que efectivamente todos teníamos los mismos derechos. Y cuando uno piensa hoy, poblaciones enteras, sobre todo de África y de nuestra región, siguen teniendo muchísimos menos accesos a derechos, porque siguen siendo los descendientes de esos esclavos que fueron traídos de África a nuestra región. Siglos de lucha para romper con la esclavitud. El proceso que nosotras estamos viviendo, compañeras y compañeros, es un proceso similar. Nosotras no teníamos derechos, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a comprar, no teníamos derecho a elegir con quién casarnos, no teníamos derecho si queríamos ser madres o no, no teníamos derecho sobre nuestros hijos, no teníamos derecho a divorciarnos, no teníamos derecho a ser presidenta, no teníamos derecho a ser concejalas, a ser intendentas, no teníamos derecho a poder salir a trabajar de lo que deseáramos. No fue hace mucho que pasó esto. Y todavía muchas nos cuesta enormemente poder acceder a los mismos derechos que tienen otros. Eso implica terminar con privilegios, y nadie regala un espacio o un estatus privilegiado. Se conquista con la lucha. Se conquista con la lucha. Nosotras llegamos hoy acá porque lucharon otras, llegamos acá porque luchamos todas para tener un ministerio, llegamos acá porque durante 2 años y medio pusimos mucho el cuerpo, la energía, pero también el amor hacia las compañeras, hacia las mujeres, hacia las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, y llegamos acá con mucha conciencia de lo que está en juego. Está en juego la continuidad no solamente de nuestras políticas, sino también de un proyecto nacional y popular. Va a depender de nosotros y de nosotras que cuando termine nuestra gestión, estas políticas continúen, que son las únicas políticas que nos pueden asegurar una vida con menos violencia. Va a depender de nosotros sostener un proyecto nacional y popular que venga a decir más Estado para esto, cuando nos vienen a decir
que tienen que cerrar los ministerios de las mujeres, que tienen que cerrar las áreas de género, que dejemos de poner un peso para nuestras políticas. Esos son los que no nos quieren iguales, esos son los que no nos quieren con los mismos derechos, esos son los que odian cuando la representación del pueblo tiene voz de mujer. Por eso lo quiero decir, tanto Milagros Sala como Cristina Fernández de Kirchner son profundamente perseguidas porque además de representar al pueblo son mujeres y eso es algo imperdonable, no solamente para la derecha sino para el patriarcado. Compañeras, depende de nosotras todo lo que viene para el futuro. Todo lo que viene para el futuro. Poder sostener estas políticas, pero no solo sostenerlas, profundizarlas, ir por más, que nos sigan quedando chicas como sabemos que una vez que las presentamos, sabemos lo que nos falta. Es paso a paso, pero siempre para adelante, nunca para retroceder, ni siquiera para tomar carrera, compañeras. Así que, buen año, buena vida y mucha lucha por delante. Muchas gracias.